Bueno, yo soy Ángel Antonio López Cuenca, cardiólogo del Hospital Morales Meseguer. En primer lugar, quería agradecer al doctor Sergio Manzano por la invitación a la sesión. Hoy se retoman las sesiones CarPrimur después de este periodo de pandemia y quería aprovechar también para dar las gracias a todo el equipo de primaria por el excelente trabajo que habéis hecho para controlarla. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la sesión. La sesión se titula Respuestas a dudas sobre antiagregación en cardiología, ¿cuál y hasta cuándo? ¿Vale? Es una sesión corta y espero que os sea de utilidad. Bueno, este va a ser el esquema de la charla. Primero vamos a hablar del escenario de pacientes al que nos vamos a referir, cuáles son los tipos de antiagregantes, las recomendaciones, la duración de la doble antiagregación, con la evaluación del riesgo trombótico y hemorrágico, y luego lo haremos sobre el subgrupo de pacientes que precisan una triple terapia por estar en fibrilación auricular. El escenario se trata de pacientes en prevención secundaria, ¿vale? Antiagregación en prevención secundaria, principalmente en nuestro caso, cardiopatía isquémica. Como sabéis, la cardiopatía isquémica tenemos una fase aguda, el síndrome coronario agudo, que va a englobar los primeros 12 meses y que va a llevar un tratamiento específico. Y luego, a partir de los 12 meses, ya lo consideramos cardiopatía isquémica crónica, que puede ser tanto sintomática como asintomática. ¿Vale? Pero nos vamos a centrar en el grupo de pacientes con prevención secundaria. Como podemos ver aquí en la gráfica, pues en este tiempo, a medida que hemos mejorado y aumentado la potencia en el tratamiento antitrombótico o antiplaquetario, como vemos aquí, pues hemos ido reduciendo la incidencia de eventos isquémicos de nuestros pacientes, pero eso ha conllevado un incremento en el riesgo hemorrágico. Y es que esta es la clave. La verdad es que en esto no hay magia, ¿no? Cuanto mayor potencia y mayor duración del tratamiento antitrombótico, pues menor va a ser el riesgo de tener eventos isquémicos, pero va a ser mayor el riesgo de eventos hemorrágicos. Y viceversa, cuanto menor potencia y menor duración, vamos a disminuir el riesgo de eventos de sangrado, pero el paciente va a tener más riesgo de eventos isquémicos. Por lo tanto, el objetivo es intentar buscar el equilibrio y situarnos en esta zona intermedia de la gráfica. Los nuevos antiagregantes, que veis que pongo nuevos ya entre paréntesis porque ya no tienen nada de nuevo, hace más de 10 años que salieron, pues son los inhibidores del P2Y12, prasugrel y ticagrelor, que son más potentes que el clásico, el clopidogrel. Tenemos aquí el prasugrel, que como veis tiene una administración oral, que requiere también una conversión metabólica como el clopidogrel, aunque esta es más rápida, que es un inhibidor irreversible y que tiene una duración de 5 a 10 días. Por el contrario, el ticagrelor también tiene una administración oral, no precisa de conversión metabólica y es un inhibidor reversible, con una duración de acción de un día. Cuando vemos en esta tabla la comparación entre los tres, pues vemos que tanto clopidogrel como prasugrel son tienopiridinas y son irreversibles, producen una acción irreversible, a diferencia del ticagrelor, que ambos son profármacos, aunque como digo, el prasugrel no está limitada a su vía de metabolización y el ticagrelor es el fármaco activo ya directamente. Y luego, una diferencia entre los nuevos antiagregantes con respecto al clopidogrel es que, además de ser más potente, el inicio de acción es más rápido. En 30 minutos ya tenemos efecto. En cuanto a la duración del efecto, pues vemos que es variable y eso pues, tiene implicación a la hora de interrumpirlo de cara, por ejemplo, antes de una cirugía, que como vemos en el caso del clopidogrel tenemos que esperar 5 días, prasugrel 7 días y ticagrelor 3 o 5 días. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de estos fármacos? Pues ya hace tiempo que se publicaron los ensayos pivotales que evaluaron estos dos antiagregantes potentes. Por un lado el Tritón TIMI38 para el prasugrel y el Plató para el ticagrelor, donde se comparaba en pacientes con síndrome coronario agudo la estrategia estándar de doble antiagregación con clopidogrel frente a la nueva estrategia de doble antiagregación con prasugrel o con ticagrelor. Y donde podemos ver en la gráfica que había una disminución en los eventos isquémicos en los dos estudios.
esta disminución es a costa sobre todo de una disminución del riesgo de infarto y de trombosis del stent, y como siempre ocurre en todo esto, cuanto mayor sea el riesgo basal del paciente, pues más beneficios van a tener estos fármacos, ¿no? Como es el caso de los pacientes diabéticos o los pacientes con insuficiencia renal. Pero eso conlleva también un riesgo, como hemos dicho, ¿no? Y es que lo producen a expensas de un incremento del riesgo hemorrágico. Como vemos aquí, incluso en Prasugrel, pues está contraindicado en pacientes con AIT o ictus previos y no hay beneficio en los pacientes más añosos o de menor peso. Y a raíz de esto que nos dijeron las guías de práctica clínica, pues en el caso del infarto con elevación del ST que se somete a angioplastia primaria, pues que se recomienda una doble antiagregación con un inhibidor potente del P2Y12, Prasugrel y Ticagrelor, durante 12 meses. En este caso, en el caso de que el paciente sea sometido a una fibrinolisis, se utilizaría clopidogrel. Y en las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues de nuevo nos vuelve a decir que se recomienda una doble antiagregación durante 12 meses, de forma preferente con estos antiagregantes más potentes, sobre todo en los pacientes de más riesgo isquémico, y quedaría en un segundo escalón el clopidogrel, sobre todo en los pacientes que tengan más riesgo de sangrado. Pero bueno, una vez que hemos visto cuál es la duración estándar de la doble antiagregación, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿hay algún subgrupo de pacientes que se pueda beneficiar de una duración diferente, más corta si tiene más riesgo de sangrado o más larga si tiene más riesgo isquémico? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Los ensayos que han evaluado la duración corta, 3 a 6 meses, frente a la duración larga, al final básicamente vienen a decir todos esto, ¿no? O sea, son estudios de no inferioridad, es decir, no estaban diseñados para demostrar una superioridad de la estrategia corta frente a la larga. En general incluía pacientes de bajo riesgo trombótico, que luego veremos cómo se evalúa ese riesgo trombótico, y lo que nos venía a decir es que, bueno, en general la corta duración en estos pacientes de bajo riesgo trombótico y cuando se les implantaba stents de segunda generación, que como veremos son de menor riesgo trombótico, pues parece ser segura. ¿Y qué pasa si antiagregamos más allá del primer año después de un síndrome coronario agudo? Pues lo que sabemos es que tras el primer año del síndrome coronario agudo existe un riesgo residual de eventos isquémicos, ¿no? Como vemos en este trabajo, por ejemplo, hasta un 20% de los pacientes que han superado el primer año van a tener un nuevo evento en los siguientes 5 años. Y el riesgo de tener un nuevo evento pues, va a depender de la presencia o no de factores de riesgo. Factores de riesgo que, como vemos aquí en esta tabla, pues los pacientes con mayor edad, los pacientes diabéticos, arteriopatía periférica, infarto previo, etcétera, pues a mayor presencia de estos factores de riesgo, mayor incidencia de eventos en el seguimiento después del año. Así que con esta observación pues, se diseñaron unos ensayos clínicos que son dos que lo vamos a repasar rápidamente ahora. El primero de ellos fue el ensayo DAPT, donde se evaluó el impacto de la prolongación de la doble antiagregación después del primer año, con clopidogrel sobre todo, pero también con prasugrel, frente a placebo. Y como vemos aquí, pues ello lógicamente produjo una disminución del riesgo de eventos isquémicos, sobre todo la trombosis del stent, pero pagando el peaje del incremento del riesgo de sangrado. Y el otro estudio es el estudio Pegasus, un estudio parecido. En este caso se incluyó pacientes estables con historia de un infarto de miocardio 1 o 3 años antes, más un factor de riesgo adicional, edad mayor de 65 años, diabético, segundo infarto de miocardio, enfermedad multivaso o insuficiencia renal crónica. Y se randomizaron a 3 ramas, placebo o 2 dosis de ticagrelor, 60 cada 12 o 90 cada 12. Aquí de nuevo se volvió a ver lo mismo. Los pacientes donde se prolongaba la doble antiagregación pues tenían una menor incidencia de eventos isquémicos, pero a costa de un incremento de los sangrados. Si bien es cierto que en el caso de los sangrados fatales e intracraneales no se vio un incremento significativo, ¿vale?
de estas dos dosis, recordar que aquella que obtuvo el mejor balance beneficio-riesgo fue la dosis de 60 cada 12. Pero aún así nos seguimos preguntando, ¿podemos afinar un poco más para seleccionar aquel subgrupo de pacientes con mayor perfil beneficio-riesgo? Pues eso es lo importante, ¿vale? Lo importante es que tenemos que saber es que la duración va a depender del equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes. Hemos de evaluar estos riesgos, ¿vale? Y estos riesgos van a depender principalmente de dos tipos de factores. Por un lado, factores relacionados con el propio paciente. Como vemos aquí, no es lo mismo que le hagamos un intervencionismo coronario a un paciente estable, con una angina estable, que tiene su placa estable, que no tiene trombo, o un paciente con un síndrome coronario agudo, una placa inestable, con trombo, más riesgo de recurrencia. No es lo mismo que el paciente sea diabético, que tenga insuficiencia renal, arteriopatía periférica o infarto previo. Todos estos son factores que nos aumentan el riesgo de tener un evento en el futuro, un evento isquémico. Pero a su vez, también tenemos que tener en cuenta otros factores como la historia previa de sangrado, que el paciente tenga anemia, encefalopatía vascular. Estos pacientes van a tener un mayor riesgo de tener una hemorragia y por lo tanto pues nos va a hacer decantarnos por terapias cortas de doble antiagregación. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta factores relacionados con la propia anatomía coronaria, con la lesión y con el intervencionismo que se le ha hecho a nuestro paciente. No es lo mismo colocar un stent cortito que tratar una lesión larga, que tratar lesiones complejas en bifurcaciones, una lesión del tronco, una oclusión crónica, poner múltiples stents o lo que hemos dicho de los stents. No es lo mismo colocar un stent moderno como ahora de segunda generación recubierto que los stents previos que eran más trombogénicos. Y aquí vamos a poner un ejemplo de la importancia que tiene esta selección de los pacientes, ¿vale? Si cogemos la población general del Pegasus, que recordad que eran pacientes con un infarto previo 1 o 3 años antes y un factor de riesgo trombótico, los resultados del ensayo mostraban que tenía un NT, es decir, número necesario a tratar para evitar un evento trombótico de 79 y un NNH, es decir, número necesario a tratar para producir un efecto secundario, un sangrado, era de 81. Si seleccionamos un poco más a los pacientes y los pacientes del ensayo EULABEL, que son estos pacientes del Pegasus, pero los que habían tenido el infarto 2 años antes, o aquellos en donde no se había suspendido la doble antiagregación, o si se había suspendido, esta suspensión era de menos de un año, que son pacientes de más riesgo, pues vemos que el NNT nos baja de 79 a 58. Pero si además de estos pacientes seleccionamos a aquellos que tienen bajo riesgo de sangrado, que son aquellos que no han tenido sangrados previos y que no tienen anemia, pues fijaos que el NNT nos baja a 53 y el NNH a 100. Por lo tanto, como vemos, la clave está en una adecuada selección del paciente. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues obviamente el juicio clínico es lo más importante para evaluar todos esos factores, pero sí que las guías nos proporcionan unas escalas de riesgo que nos pueden ayudar, ¿no? Las escalas para que os suenen, que nos plantean son la escala Precise DAT Score, que es una escala que evalúa el riesgo hemorrágico y que se mide en el momento del implante del stent, de la alta hospitalaria, donde si el paciente tiene una puntuación alta, nos indica que tiene un riesgo alto de sangrado y por lo tanto probablemente vaya a una estrategia corta, de 3 a 6 meses. Y luego tenemos la escala DAP Score, que se mide al año del síndrome coronario agudo y que esta lo que te mide es el riesgo isquémico del paciente, de tal manera que a mayor puntuación, pues mayor riesgo isquémico y por lo tanto el paciente se va a beneficiar más de una duración prolongada de la doble antiagregación. Pero lo más importante, la idea es que tenemos que reevaluar el riesgo isquémico hemorrágico de nuestro paciente en el tiempo. El paciente no se puede ir a la alta hospitalaria con una estrategia fija, 1 año, 6 meses, 30 meses. ¿Vale? Si ese paciente durante el seguimiento ha tenido un sangrado o ha tenido un nuevo evento, pues nos va a condicionar la duración posterior del tratamiento. Con todo esto que nos dicen las guías de doble antiagregación en cuanto a la duración y el fármaco a elegir en la enfermedad coronaria estable, pues nos dicen que de entrada el fármaco de elección, el fármaco que tenemos que utilizar es el clopidogrel y la doble antiagregación debe durar 6 meses con independencia del stent que se coloque.
En los pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico podríamos reducir la duración a 3 meses. Y en los pacientes que tengan un alto riesgo trombótico y un bajo riesgo de sangrado, pues nos plantearíamos prolongarlo más allá. En cuanto a las guías de síndrome coronario agudo, lo que nos dicen, los pacientes deberían irse con una doble antiagregación con aspirina y un inhibidor del P2Y12, generalmente un inhibidor potente, sobre todo si el riesgo isquémico es alto, durante 12 meses. En el caso de que el riesgo hemorrágico sea alto, pues nos vamos a decantar por una estrategia de 6 meses. Y en los casos en el que el paciente no haya tenido ninguna complicación hemorrágica en los primeros 12 meses y sea de alto riesgo isquémico o haya tenido un infarto previo, pues probablemente debamos prolongar la antiagregación más tiempo. Y ya para acabar, 2 palabras sobre un subgrupo especial de pacientes, que son aquellos pacientes con fibrilación auricular a los que le implantamos un stent. Es un subgrupo de pacientes que no es infrecuente, que como vemos hasta el 10% de los pacientes con síndrome coronario agudo presentan fibrilación auricular y necesidad de anticoagulación. Y aquí lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, que ya lo hacíamos previamente, pero a su vez el riesgo embólico, porque estos pacientes van a necesitar anticoagulación. Con lo cual, son pacientes que van a necesitar durante algún tiempo una triple terapia antitrombótica, doble antiagregación más anticoagulación, lo cual conlleva un precio importante y es que van a tener una mayor incidencia de hemorragias mayores. Incidencia de hemorragias mayores que a su vez tiene valor pronóstico y se asocia a una mayor mortalidad. En este escenario de pacientes con alto riesgo hemorrágico, pues encontraron su nicho, su espacio, los anticoagulantes orales de acción directa, que como sabéis, pues sobre todo la ventaja que tienen es que reducen el riesgo hemorrágico. Cada uno de ellos diseñó su estudio, que tiene ciertas peculiaridades distintas, pero a grosso modo las conclusiones vienen a ser esto, ¿no? Son diseños principalmente para demostrar seguridad, es decir, sangrado, no estaban diseñados, no tenían la potencia para demostrar superioridad de una estrategia frente a otra. Básicamente lo que exploraban era la estrategia convencional de triple terapia con warfarina frente a la estrategia de doble terapia, el anticoagulante de acción directa y el clopidogrel. Y además de otras conclusiones, la más generalizada es que el uso de los anticoagulantes de acción directa en este escenario pues, reduce el riesgo de sangrado. Con todo ello, ¿cómo manejamos a los pacientes que tienen fibrilación auricular y que le implantamos un stent? Pues de nuevo va a depender de qué es lo que nos preocupa, si el riesgo isquémico del paciente o el riesgo hemorrágico. Si tenemos un paciente que tiene un alto riesgo isquémico, que le hemos puesto varios stents, un stent en una bifurcación, etcétera, etcétera, pues este paciente va a priorizar el riesgo isquémico y nos vamos a decantar por mantener esta triple terapia al menos 3 o 6 meses. A partir de entonces nos vamos a quedar con una doble terapia, anticoagulación oral y sobre todo clopidogrel hasta completar el año. En aquellos pacientes donde lo que predomina sea el riesgo hemorrágico, pacientes con anemia, con insuficiencia renal, que nos ha sangrado, pues en este caso vamos a intentar minimizar a lo mínimo necesario el uso de la triple terapia, un mes, para después dejar el resto de los 11 meses con clopidogrel y anticoagulación oral, o bien una estrategia directamente de entrada de doble terapia, clopidogrel y anticoagulación oral. Como vemos aquí, a partir del año, la mayoría de pacientes se van a quedar con anticoagulación oral simple, ¿vale? Por lo que tenemos que estar atentos a eso. Y destacar que en este caso el inhibidor del P2Y12 que tenemos que utilizar es el clopidogrel, ¿vale? En la triple terapia pues no se pueden usar otros antiagregantes más potentes. Así que ya para concluir, podemos decir que en el caso de la enfermedad coronaria estable, el tratamiento antiagregante sería aspirina más clopidogrel durante 6 meses. En el síndrome coronario agudo sería aspirina más un inhibidor del P2Y12, que si el paciente es de alto riesgo sería prasugrel o ticagrelor, durante 12 meses. Esta sería la estrategia estándar, pero que esta duración puede variar en función del riesgo.
En los pacientes que tengan un alto riesgo isquémico y sobre todo bajo riesgo hemorrágico, pues podemos alargar el tratamiento antiagregante. Y por el contrario, en el paciente que tenga un bajo riesgo isquémico y un alto riesgo de sangrado, pues nos vamos a decantar más por estrategias de corta duración. Muy importante la reevaluación continua de estos riesgos. Y por último, en el subgrupo de pacientes con fibrilación auricular que se someten a un intervencionismo coronario, por recordar que el antiagregante de elección es el clopidogrel y que lo vamos a mantener 12 meses porque probablemente después de este tiempo seamos capaces de suspenderlo y dejarlo con antiagregación, con anticoagulación oral simple. Y esto es todo. Muchas gracias.